junto a ustedes. Ojalá lo estén pasando súper bien aquí en tu conexión matinal a través de la señal de TVR. Fíjese que estamos ya junto a Cristian Zamorano, el doctor en Ciencias Políticas, que tan amablemente siempre está cada semana con nosotros para intentar dilucidar, desmenuzar qué está pasando en nuestro país en varias materias, básicamente las que dependen un poco de la toma de decisiones del gobierno o política. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Karim, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Oye, te veo súper bien, así súper nítida la imagen, tú bien arregladito. ¿Y cómo fue el fin de semana para ti? Tranquilo, por eso, para empezar un buen lunes. Ah, qué bueno. Qué bueno saberlo, mi querido Cristian. Cristian, este fin de semana se tomó, hubo varias noticias que se tomaron todas las portadas de los diarios. Sin embargo, una de las que más se ha discutido es este plan nacional del litio que finalmente el presidente Gabriel Boric propone, pero lo propone con una supremacía del dominio a partir del Estado. Esto hace explotar a todo el mundo privado que dice, pero ¿cómo? Pero sí, pero no. Y se comienzan a hacer un montón de discusiones que finalmente termina en que estamos todos pendientes de esto, pero fíjate que quiero agregarle al comentario que te estoy haciendo para que comiences tú a responderme, que hasta Elon Musk dijo por ahí en el medio, tanto que hablan del litio, cuando esto primero que es un metal, un elemento súper común en el resto del mundo, y lo otro que en cualquier minuto aparece uno sintético y mucho más barato. Ya, entonces sí. No es como el cobre, que no hay forma de reemplazarlo. El litio como que rápidamente puede cambiar a otra cosa. Cuéntanos un poco, por favor. Mira, en primer lugar, yo creo que, retomando lo que dice Elon Musk, que tampoco todo es palabra de evangelio, no es un profeta, pero igual subraya un punto importante. Yo creo que hay mucha especulación sobre lo que concierne las energías verdes, renovables, sin tener claro qué realmente es el aporte. No sé si supongo, Karim, que tú has escuchado mucho hablar del hidrógeno verde, sí. Por ejemplo, en Iquique. Sí. Pero en sí, ¿qué significa? ¿En qué se transforma de un punto de vista económico? ¿En qué eso va a traducirse como aporte a la región del norte? Es muy conceptual, no sé si me hago entender lo que quiero decir. Igual que dicen ya, Chile va a ser una potencia en litio. Ya, ¿qué significa? ¿Dónde se utiliza el litio? El litio se utiliza en la batería para el auto eléctrico, ya. ¿Y cuándo van a producir auto eléctrico? ¿Se van a producir auto eléctrico acá? ¿Se puede hacer batería acá? ¿Es contaminante o menos contaminante que extraer el litio que otros minerales? ¿Qué política de Estado hay en eso? Lo que concierne las concesiones, ¿ya? Pero aparte de eso, tenemos unos planes estratégicos que te quiero indicar acá. Yo concuerdo con el empresario sudafricano de África del Sur cuando él indica que yo creo que hay mucha especulación, hay mucho discurso y hay poca claridad. Estamos de acuerdo. No es la panacea, como tampoco es la máxima maravilla del mundo lo que concierne a eso. Ahora, en cuanto a que hay un potencial. Okay, hay que tener algo claro, algo que es indiscutible. La industria automotriz se va a transformar. Hay una transformación mundial en cuanto al ámbito de la energía. Que se quiere cambiar el eje, en ese sentido, se quiere cambiar el paradigma y se quiere utilizar lo menos posible el petróleo, porque el petróleo también se va a acabar. Por ende, los autos van a ser en el futuro eléctricos. Eso es indiscutible. En los dos casos de figura, que sean eléctricos los autos, los dos casos de figura, que sea litio o cobre, los dos son necesarios. Y si no se necesita litio y se encuentra un producto, una materia para reemplazarlo, el cobre es indispensable y el cobre no tiene sustituto. No existe una materia artificial que reemplace el cobre. En los casos de figura, esos dos materiales, esos dos minerales están en Chile. Entonces Chile es la niña bonita del baile por excelencia, o el niño bonito del baile por excelencia. Entonces, acá hay que establecer una política de Estado en torno a aquello. Ok, mira, Cristian, ayer justamente veía una entrevista a un presidente, me parece, de Sofofa, no recuerdo exactamente. No, miento. Veía una entrevista en un experto y él decía que una batería, el 8% era litio. Nada más que el 8%, pero que el 92% eran otros elementos que había que traer de todas partes del mundo.
que por lo tanto no era factible hacer baterías en Chile. O sea, es factible, pero que da lo mismo que tengamos el litio si es el 8% de la batería. El resto de las cosas, el otro 92%, hay que traerlas del extranjero de súper lejos y que finalmente va a terminar la batería siendo súper cara. Que por lo tanto no es factible que nos dediquemos a hacer batería solo porque tengamos litio. Eso por una parte. No, dime tú. No, la segunda parte, no, para responder, porque yo he escuchado ese discurso. ¿Cómo? No, y la segunda parte de tu reflexión, ¿cuál? ¿Esa era la primera? No, esa era la primera de las cosas que escuché. Y la segunda parte es este tipo de peleas que hay políticas, económicas, respecto a quién es más eficiente, finalmente, el Estado o el privado. Porque yo te voy a decir una cosa, siempre da la sensación que el Estado no fuera eficiente en nada, pero por ejemplo tú ves Metro, el Metro de Santiago, es una empresa de lujo, es una empresa que funciona perfecta y es del Estado, ¿no? Sí. Codelco de alguna manera también lo ha hecho genial. Y se hablaba en la entrevista, que sí era, creo, el presidente de la SOFOFA, se hablaba respecto a que podía gobernarse el tema del negocio del litio de parte del Estado cuando eran situaciones especiales, cuando no era una mina cualquiera para un consumo de litio cualquiera, sino que cuando habían ciertas cosas estratégicas, como el Salar de Atacama, en donde está la mayor concentración, etcétera, etcétera, ese tendría que dominarlo el Estado. Entonces lo que voy viendo es como que el discurso del presidente Boric fue, no sé si mal entendido, o el mismo gobierno le ha ido bajando el tono en los últimos días, o cayó muy mal en el sector productivo, o qué. Este tema siempre va a caer mal o va a ser un tema de discusión en el sector productivo, pero retomemos punto por punto. Primera pregunta, ¿el litio implica obligatoriamente una industrialización del país en el sentido que se podría hacer batería acá? Para simplificar la pregunta, él dice no, porque hay 8% simplemente de litio en la batería eléctrica, ¿cierto? Sí. Ya. Ok, acepto el argumento. Digo que tiene razón, si es 8%, ¿para qué? En realidad el potencial de industrialización, la necesidad de transformar ese mineral en nuestro país no es prioritario y tampoco es tan ventajoso, porque se va a necesitar otras cosas. En realidad no es la idea del siglo. Ok, pero yo tengo el mismo argumento con el cobre. Si tú no puedes decirme que el cobre en los próximos autos eléctricos, y no lo digo yo, lo dice el director de Freeport-McMoRan, la primera industria minera cotizada en bolsa del mundo, norteamericana, en conjunto con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, los próximos autos eléctricos tienen 4 veces más cobre que los de hoy en día, los de energía fósil, que funciona con benzina y petróleo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en primer lugar. Segundo, el cobre también está en los celulares. Sí. El cobre está por todas partes. En Chile, ¿hace cuántos años que se extrae cobre? Fácilmente 40, 50 años, 60 años. ¿Qué industria de tecnología de punta se ha desarrollado en Chile en 40, 50 años? El mismo señor que dice, no, pero espérate, porque no se valen con el asunto del litio, porque acá el litio simplemente hace parte de 7% de una batería, ok, muy bien, y el cobre, ese mismo afán que usted tiene para indicar que hay 7% de litio en una batería, ese mismo afán me gustaría que lo tenga cuando indicando que el cobre se utiliza para los celulares, para los tablets, para toda una energía de punta que no para además de incrementarse en cuanto a uso y consumo. ¿Y eso en qué se traduce en Chile? En estrictamente nada. Los celulares no son más baratos, las tablets no son más baratas, no hay grandes escuelas de tecnología de punta, no hay estrictamente nada. Entonces yo digo, y yo diría, vengan a ver la región Antofagasta, donde se va todo el cobre, en qué tiene una tecnología de punta, en qué es más industrial, en qué es mejor que las otras regiones, en qué se nota que de acá se va casi un 15% del cobre mundial. De ninguna manera se nota. Por ende, ese discursito es absolutamente circunstancial. Lo que yo subrayo, lo que yo noto, es que no hay una voluntad de industrializar a Chile, porque Chile es un país que firma el Tratado de Libre Comercio y que exporta y que importa, pero que acá se cree en manufactura, de algún modo, se cree industria, no, ese concepto no se quiere adaptar. ¿Por qué Cristian? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque esto es algo que yo lo vengo entendiendo desde que era un niño en el colegio con historia. ¿Por qué crees que tenemos esa fórmula, no industrializarnos, sino comprar y vender?
Porque es un concepto que se adaptó en los años 80, un consenso de decir que la industrialización se va a hacer en países. Se exportó la industrialización por esos países como del ex bloc soviético en Europa. Ellos estaban haciendo los autos, China optó por aquello, pero mira, en Europa, países como Italia, países como Francia, también se alejaron de la industrialización y cuando llegó el COVID se dieron cuenta que no tenían ninguna industria para hacer las mascarillas, para construir varias cosas. ¿Por qué? Porque fue un dogma, un paradigma que se aplicó en el concepto neoliberal y lo que se privilegió es el flujo de dinero y el flujo de comercio. Oye, ¿y esto lo ves como una parte clave de poder desarrollarnos? Es que se han firmado convenios que impiden a veces a Chile de industrializar y trabajar sus minerales, pero espérate, no hay que ser tampoco un gran economista para darte cuenta que acá hay tantos minerales, porque hay muchos minerales, y no va de la mano con una industrialización. Acá no es como una campaña, una zona de regiones de la Ruhr en Alemania, donde ahí se notaba que cuando se trabajaba el carbón se extraía de una zona, y en esa misma zona había una industria, lo que traía mucha contaminación, pero se veía que extraer minerales iba de la mano con industrialización. Acá claramente es una voluntad política de economía, de política económica, de no hacer aquello. Entonces yo creo que acá hay un gran error, porque la industrialización te permite de algún modo de ganar en autonomía y te permite de crear toda una cantidad de obrero calificado, por ejemplo, un personal calificado, te permite de incentivar la investigación, porque Estados Unidos sin la Silicon Valley, sin Apple, sin Microsoft, no va a liderar desde un punto de vista económico. Acá no hay ninguna empresa, ni mini, de desarrollo a ese nivel. Entonces yo creo que eso te mantiene una cierta jerarquía desde un punto de vista del país, y Chile va a ser siempre un país extractivista si no desarrolla justamente esa industrialización. Y me da la impresión que el poder político le acomoda o le acomoda un cierto sector también económico que tiene peso en relación con el poder político. Perfecto. Oye, Cristian, y por otro lado, juntando un poco esto, ya no solamente con lo que puede ser el desarrollo económico, sino que la popularidad del gobierno de Gabriel Boric en este minuto, ¿sientes que a la gente le parece que esto lo hace avanzar en popularidad? ¿Sientes que la gente, la mayoría, está viendo que él está haciendo cosas por una nacionalización de cobre? ¿O sientes que finalmente esto de decir se puede nacionalizar, se puede estatizar, da como un poco de temor? ¿Tú sientes que esto le ayuda o no al gobierno, este tema del discurso? Es que yo creo que el gobierno es muy discursivo, esa es la impresión. Como tuvo una aproximación humanitaria del fenómeno migratorio antes de ser electo, que estaban los buenos que decían recibamos los inmigrantes y los malos que decían no sé si es tan buena la ola de inmigración, como también a nivel de la AFP tenían el mismo discurso, el retiro era bueno y los que estaban en contra eran malos. Hoy en día me da la impresión que los buenos son los que están por una nacionalización del litio, y yo diría acá lo que yo creo para salir de esta guerra de trinchera a nivel ideológico, de idea, plantear el problema en términos reales. Y lo siento, Codelco es un fracaso a nivel de manejo del cobre en Chile, porque... Espérate, ¿Codelco es un fracaso en qué? En cuanto a manejo y gestión de lo que concierne a la primera riqueza del país. Es decir, tú puedes, no soy yo que lo digo, basta ver el semestre pasado reconocieron unas pérdidas nunca antes vistas. Y también verifiquemos cuáles son los sueldos de todos los directivos de Codelco y veamos y analicemos cómo llegan ahí y cuáles son los diferentes skills, sus diferentes habilidades, ventajas o habilidades para llegar a esos cargos, si realmente corresponde con el mundo de la minería, porque a veces son simplemente cajas pagadoras de los partidos políticos y el cementerio de elefante o frigider para dejar un político ahí antes de volver a sacarlo para ir a otro lado. Y ahí se habla mucho de la mano del Partido Socialista. Entonces, lo que yo quiero indicar acá es que Codelco no es una referencia a nivel de gestión. Si no se espera exactamente lo mismo. No es una referencia, pero pero más allá de lo que pueda hacer o no Codelco, ¿sientes tú que es popularizador o antipopular lo que el presidente dijo, que quería que el Estado tuviera el control del litio? ¿Sientes que ayuda en su popularidad o no? ¿Qué le parece a la gente, de alguna manera, que él diga el litio va a estar bajo el control del Estado?
Yo creo que hay una falta de pedagogía. El mensaje sale y no es claro. Si me equivoco, yo no tengo la impresión que hay una claridad detrás de aquello. No es decir, ya, ¿sabes qué? No estamos en 70 cuando Allende dice ya nacionalicemos el cobre y ¡pum! Y hay toda una puesta en obra de un gran discurso, de una gran política. Acá viene Antofagasta, entre las 15 horas y 16 horas dice el discursito y tampoco crea polémica más que otra cosa, ¿me entiendes? No creo que crea un impacto importante en la población, porque hay una falta de claridad. Ya. Y yo creo que acá lo que está pidiendo este siglo, esta era que estamos viviendo, es justamente plantear los problemas en términos concretos. Y yo no digo espero que el litio pertenezca en gran parte, en mayoría, a Chile. Como el cobre, me encantaría que pertenezca en gran parte a Chile. O sea, ¿a ti te parece bien, digamos, eso, que el Estado controle esa parte? Que existe esa voluntad. Ahora, eso no significa, pero para que ello se concrete en algo de positivo, que por lo menos esté la intención. Sí, pero la intención tiene que ir de políticas claras y no efectivas. ¿Y eso no lo estás viendo ahora? Yo no lo veo ahora. Es como nivel de seguridad. Porque son anuncios. Hoy en día estamos prisioneros de los efectos de anuncios. Y lo reitero, hay un problema con el manejo del cobre por parte de entidad estatal en Chile. Eso no significa que yo estoy diciendo saquemos el Estado del manejo del cobre. No, porque el mundo privado no ha hecho nada o muy poco, por ejemplo, por la contaminación. Es también un mito pensar que los buenos son los privados y los malos el Estado. Porque tú miras el mundo privado, cuando el mundo privado no se controla, abusa igual mucho. Ok. Oye, Cristian, y ahora justamente pasándonos un poco al tema de la seguridad, que era el otro tema que quería tratar contigo. Hoy se inició en Santiago, en la comuna de Santiago, lo que es el plan Calle Sin Violencia. Sin embargo, bueno, yo en la mañana estuve ahí en el centro, estuve viendo, hay mucho más carabineros. Había un movimiento un poco más fuerte de carabineros, estos vestidos así como, no sé explicártelo bien, pero como más carabineros gope, no sé cómo decírtelo. Sí. No tan armados, pero más armados que un carabinero de tránsito, digamos, ¿ya? Sí. Así estaban. Y se veía mucho más control vehicular, etcétera, etcétera, y mucha más presencia de carabineros. Sin embargo, van a comenzar a aplicarse estas medidas que hoy comenzaron en Santiago, van a comenzar a aplicarse en 46 comunas a partir de mayo, me imagino que del 2 de mayo, porque también hay que trabajar duro en lo que va a ser el fin de semana largo que viene, pero también se habla de otra cosa que se llama estado presente, y eso va a estar en 120 comunas del resto del país. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? De alguna manera, que haya mayor fiscalización, digamos, me imagino que entre vehículos y identidad, ¿cierto? Como control de identidad, eso, y el subsecretario de Prevención del Delito dice que esto también va a servir para captar a mucha gente que puede que tenga condenas o que tenga que presentarse frente a la justicia y no lo haya hecho, ¿cierto? Que esa es una de las cosas principales. Van a ver estos fiscales, ¿cómo se llama? Fiscales designados, no recuerdo la palabra, pero que son estos fiscales especializados en este tipo de temas. Entonces, todo este conjunto de cosas, ¿sientes tú de alguna manera que va a entregar mayor seguridad a la población? Que el índice de victimización es uno de los indicadores más potentes que tenemos en Chile. Bueno, y en el norte, fíjate, en el norte es súper fuerte eso. Sí. Ahora, ¿crees que esto debería cambiar o crees que debería cambiar sí el nivel de delincuencia que tiene el país? ¿Qué ves que va a cambiar o que no va a cambiar? Mira, yo creo que, reitero, solución milagro no creo que haya. No va a ser un cambio súbito. Lo que sí va a cambiar súbito, de manera muy pronta, sí, yo creo en las calles, en la presencia policial. Entonces, de algún modo, el mensaje enviado a la población va a ser que algo se está haciendo. Yo creo que eso siempre es positivo. Ahora, que eso sea eficiente es lo que todos esperamos, pero para aquello debe la máquina represiva funcionar. Y tú me dices, van a designar fiscales. Ya los fiscales van a tener mucho más trabajo. Uh-huh. Entonces, se ha contratado a más gente. ¿Cómo van a hacer para flexibilizar el trabajo del fiscal? Porque ya un fiscal tiene no sé cuántos casos que ocupar. También a veces están sobrecargados de trabajo. Sí, súper sobrecargados. Antes de esta ola de disparo que se disparó la delincuencia. Entonces, todo esto, imagínate todo lo que hay que preparar para aquello y sobre todo si se detiene más gente.
¿Cómo va a pasar en las cárceles? ¿Se está previendo hacer más cárceles? Porque si hay una ola más represiva, que va a ser mucho más estricta, más drástica, eso significa que van a haber mucha más gente condenada. Y si Oye, gente condenada, ¿y cuál sería de alguna forma una solución, según tú? Es que que la política tiene que tener una cierta proyección. Es decir, no pueden ser reacciones, sino deben ser políticas públicas realmente establecidas sobre un mediano y largo plazo. Entonces, que esto sea el puntapié de una política que se va a querer más represiva en los próximos años, que tiene que ir eso con un corpus de leyes también votada por el Congreso, y ver cómo que no sean simplemente circunstancial, sino que realmente tenga una búsqueda de eficiencia. Yo creo que eso, en ese sentido, sí sería bien que esto se establezca y tenga resultado. Oye, porque tomemos en cuenta, está este plan, ¿verdad? Con muchos más carabineros, con mucha más fiscalización en varios ámbitos. Van a haber estos fiscales designados para esto, preferentes, se llaman fiscales preferentes, y al mismo tiempo tomemos en cuenta el grupo de leyes que se ha ido aprobando en el último tiempo, entre las que están Naín Retamal y todas las otras que hemos venido discutiendo, hemos venido viendo en las semanas previas a hoy, y al mismo tiempo las semanas venideras hay plazos de parte del Congreso que se tendrían que ir cumpliendo para ir aprobando grupos de leyes que vamos a completar estas 31 que son en pro de la seguridad. ¿Te parece que el conjunto de medidas entre las leyes y este plan podrían haber mejoras en la seguridad de Chile, o sientes que más allá de eso faltaría otra patita más? Sí, faltaría otra patita más, pero ya es una buena señal, para no ser pesimista. Yo creo que está bien que haya una reacción en todo caso, pero la cosa es que debe ser pensada. Lo que tú indicas, todas estas medidas, objetivamente hablando, son medidas formales. La ley en sí no te va a arreglar nada. La ley en sí son frases sobre papel, básicamente eso, que después se publica en el diario oficial. Esa es la verdad formal de la ley. Y hay que darle una realidad material, y para eso se necesitan otros instrumentos y también se necesita otra inversión. Bueno, yo creo que hay que rápidamente reforzar. Si tú quieres ponerte más represivo en cuanto a la aproximación con la delincuencia, eso necesitan medios materiales, otro tipo de equipo, perfeccionamiento de las fuerzas de intervención, muchos otros aspectos que tienen que ir de la mano con aquello. Y reitero, si vamos a hablar de que se va a detener más gente, hay que hablar también del medio carcelario en Chile. Es decir, uno, si hay que construir más cárceles; dos, cómo se vigilan la gente detenida dentro de la cárcel; tres, también hay que hablar de la reinserción. Una vez que si tanta gente detienes, a un momento va a salir. Hay que hablar de la transición entre la entrada de la cárcel y la salida de la cárcel. Eso también es una política de Estado. Entonces, y también tenemos que plantear el tema de la prevención, porque no simplemente todo va a ser represión. Salió hoy día a nivel regional, pero también lo había leído a nivel nacional. En Chile se transformó en una plataforma del narcotráfico. El consumo de droga en Chile nunca estuvo tan alto, que nunca se incautaron tantas drogas sintéticas en el país que el año pasado. ¿Eso qué significa? Que la juventud está consumiendo una cantidad de droga importante. Yo creo que acá también hay que intervenir rápidamente en la prevención. ¿Y eso en qué va? Discurso en las escuelas, pero vemos que la tasa de deserción en la escuela es enorme. Acceso al deporte. Y también hay que rápidamente establecer otro tipo de referente que todo lo que están viendo la juventud, porque si bien, como dijo Marciané, que en una entrevista hace poco, él no es culpable de la delincuencia en Chile, yo estoy de acuerdo con él, pero él es un síntoma del estado actual del ethos, del espíritu que vive una cierta juventud, donde el mensaje ¿cuál es? Plata fácil, droga, sexo fácil, armas, pelea, y mostrarse que uno es el más choro que el otro. Entonces, está bien que se vincule esos tipos de mensaje en la juventud, pero por otro lado tú dices, ¿qué es el contrapendiente a aquello? No hay una némesis, un contraejemplo a aquello, y tú ves que no hay. Entonces eso también influye y es una problemática que hay que atacar. Entonces es un conjunto de medidas. No hay que creer que la norma y una batería de 50 normas te va a resolver el tema de la delincuencia. Cristian, tenemos que ya irnos, y lo último decirte a ti y al público que salió la nueva encuesta de Academ. El presidente se ubica con una popularidad de 29% y un rechazo en un 65%. O sea, se mantiene más o menos igual que las semanas anteriores. Sí, yo creo que ese ya es su target. Ahí ya no se va a mover de esa zona. Es muy difícil. No se va a disparar mucho más allá del 35%, y no creo que baje por encima de los 20 o algo así. Ok. Cristian, gracias por haber estado con nosotros. Que estés muy bien.
Gracias por la discusión, Karim. Que estés bien. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos entonces con Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas, que siempre está con nosotros analizando todo lo que es el acontecer nacional, internacional y mezclando un poco ahí lo que es política, seguridad, economía, etcétera, etcétera. Vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vayan. Te alegra la vida.